vamos a decir, tú puedes desde un plano personal o individual, tú vas a tener una interpretación personal de las cosas, una fenomenología de la cosa, ¿no? La filosofía, la experiencia personal es el aspecto fenomenológico. Y ese aspecto fenomenológico es muy subjetivo. Se puede basar también en tus preferencias, en tus gustos. Ojo, cuando yo hablaba de la moralidad que vas adquiriendo a través de la experiencia, esa es una parte, es el complemento de la moral que ya viene de casa. O sea, no estoy diciendo que solamente sales suelto así, sin ningún tipo de absolutos, a descubrir el mundo y a adquirir una moralidad. O sea, ya viene algún tipo de formación en casa. La religión en ese sentido da fundamentos muy claros. Pero el problema es cuando empiezas ¿no? A navegar en este mundo y tú empiezas a tomar decisiones desde una perspectiva personal, vas a tener preferencias, vas a tener gustos, y bueno, vas a interpretar el mundo de acuerdo a esa visión. Cuando saltas a un nivel superior, vamos a decir, ahí entras al terreno de las creencias, ¿no? Ahí vamos a entrar al terreno de la moral, donde no solamente ya eres tú, es tu interpretación personal, sino que va a haber un consenso con gente que va a pensar como tú, que va a creer lo mismo que tú, y vas a empezar a formar comunidades. Ahí, por ejemplo, surge la famosa moral, es una moral colectiva, porque la religión finalmente es una moral colectiva, ¿no? De personas que comparten creencias, comparten principios, comparten valores, entonces ya no es una apreciación netamente fenomenológica, sino que ya estás a un nivel superior. Pero podría saltar a un tercer nivel, ¿no? Donde ya el nivel de subjetivismo, porque estamos pasando de un subjetivismo absoluto transitando hacia el objetivismo máximo, ¿no? Fuera de la religión, o sea, lo estoy explicando una manera secular y después voy a articularlo con el aspecto religioso. Ok. En esta parte de las creencias, entonces tú vas a decir, bueno, nosotros somos católicos, nosotros van a decir que somos musulmanes, son diferentes formas de articular creencias agregadas o principios agregados. Sigue siendo subjetivo desde una perspectiva secular. Si tú aumentas el nivel de objetividad, vas a pasar a los hechos. A los hechos. Entonces aquí da lo mismo tu interpretación individual, da lo mismo también tu creencia religiosa, en el sentido que, por ejemplo, cuando dices, si yo suelto un lápiz, el lápiz va a caer. ¿Por qué? Porque la fuerza de gravedad está ejerciendo ¿no? Está ejerciendo acá. O el sol se pone en occidente. O si hierves agua a 100 grados va a hervir a nivel del mar. Independientemente de tu interpretación personal subjetiva, de tu creencia, ese es un hecho. Ese vendría a ser el hecho científico. Y finalmente, un nivel superior de objetividad vendría a ser el axioma, las interpretaciones axiomáticas. Pi es igual a 3.1416, no está sujeto a discusión, 3 por 3 es 9, 4 por 4 es 16. Bueno, entonces viste cómo se transita desde lo más subjetivo hasta lo más objetivo. El problema es cuando se interpreta esta escala que te acabo de dar como una escala única, donde tú puedes evaluar a la humanidad. Porque la humanidad trasciende vamos a decir, estas dicotomías, objetividad, subjetividad. La vida del ser humano es mucho más compleja. Cuando tú hablas, por ejemplo, de la moralidad, efectivamente, tú puedes, en base, o sea, tú cómo surgen las instituciones, cómo surgen las leyes. También surgen por consenso. Idealmente las leyes tienen que nacer desde de la práctica de la gente, ¿no? Llegas a ciertos consensos, hay cosas que aceptas de manera colectiva, o sea, varias personas están de acuerdo, varias formas de interactuar, y eso después se transforma en un código, en este caso un código legal, ¿no? El código de leyes. En el cristianismo también, o sea, cuando ves los 10 mandamientos, claro, si tú te pones a pensar, los 10 mandamientos son, en términos estrictos, un código legal también, vamos a decir, es un primer código legal moral. Entonces, es cierto lo que tú dices, se apela a la fenomenología, al subjetivismo del individuo, de la experiencia individual, sin tomar en consideración, ¿no?, cómo esa experiencia individual encaja en el conjunto, es decir, al nivel de la creencia, ¿no?, o al nivel de la institución, inmediatamente se convierte en un hecho. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Sueltas, o sea, descartas de plano, por ese bypasseo, descartas de plano toda dimensión trascendental, descartas de plano el consenso que tiene que existir para establecer esto en códigos morales o códigos legales que rescaten esa moralidad, y la transformas en un hecho. Lo que estás haciendo ahí es tomando casos específicos, ¿no? Tomas casos específicos y después los normalizas y los haces estándar para todo el mundo.
¿Y qué es lo que se exacerba para llegar a ese salto? Lo que se exacerba es la emoción, porque cuando Ujú. tú estás súper sensible es imposible que tú razones. Ya lo decía David Hume, ¿no? La pasión, o sea, la razón es la esclava de las pasiones. David Hume, que es este filósofo de la Ilustración escocesa, es decir, seguimos siendo en esencia personas que razonan también por emociones, por instintos, ¿no? Y justamente lo que nos diferencia de los animales, lo que nos daría que nos ayudaría a tomar mejores decisiones es instrumentos, por ejemplo, religiones como el cristianismo, porque te dan una paleta moral con la cual tú puedes sobre esa construir otro tipo de convenciones o instituciones que te permitan ordenar una sociedad y controlar comportamientos o acciones que sean no solamente dañinas para el individuo, sino a la sociedad en su conjunto. Entonces, yo creo que la estrategia, como te decía, es apelar al adoctrinamiento, al embrutecimiento, a la hipersensibilización, ¿no? Crear esta cultura de víctimas que exacerba todo lo que te estoy diciendo, porque a la víctima le vas a dar todas las razones para que tenga para victimizarse, que se relaciona con lo que te decía, ¿no? De la dificultad del cristianismo. Es más fácil que te digan, oye, llora y vas a ser premiado, que rómpete el lomo, lucha por algo, te va a costar un montón, pero cuando logres eso, la satisfacción que vas a sentir por ese trabajo que has hecho va a ser 20 billones de veces más grande que la gratificación cortita que te da llorar y presentarte como una víctima ante el mundo. Entonces, ese creo que ese es un punto a considerar. Ahora, además, ya la legislación no está surgiendo de abajo hacia arriba, sino que se impone. Ujú. Ya no es una legislación o, vamos a decir, un refinamiento de la moral que nace desde las comunidades, entre las interacciones naturales de las personas, sino que nace de un grupo de burócratas asalariados que tienen una agenda determinada, que tienen una amoralidad, que es la amoralidad progresista, este relativismo absoluto, y simplemente te la imponen hacia abajo. Entonces, no hay representación ahí.